Oremos. Nuestro querido amoroso Padre Celestial, humildemente, Padre, bajamos nuestras cabezas en reverencia a ti para agradecerte por más un día de vida. Gracias por la salud que tú nos das. Gracias por el cuidado mediante toda esta situación, Padre. Te pedimos que nos puedas acompañar en este culto con tu Santo Espíritu. Amén. Y eso te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estrofas del himno 435. Si hoy tú te sientes pequeño, dirige tu vista a Dios. No dejes que sombras te envuelvan. Entrega tu vida a Dios. Dios sabe lo que hay en tu alma. Dios oye tu plegaria ferviente. Dios ve tu angustia y te calma. Dios hace de ti un gigante. Dios sabe lo que hay en tu alma. Dios oye tu plegaria ferviente. Dios ve tu angustia y te calma. Dios sabe, Dios oye, Dios ve. Si todos tus sueños se pierden, la vida se torna hostil. Oh, nunca te des por vencido. Entrega tus planes a Dios. Dios sabe lo que hay en tu alma. Dios oye tu plegaria ferviente. Dios ve tu angustia y te calma. Dios hace de ti un gigante. Dios sabe lo que hay en tu alma. Dios oye tu plegaria ferviente. Dios ve tu angustia y te calma. Dios sabe, Dios oye, Dios ve. Hermanos, todo aquel que pueda y desee puede ponerse de rodillas para elevar una oración. Santo Padre que estás en los cielos, agradecidos estamos delante de ti
porque una semana más, una noche más, tú has cuidado de nosotros. Permites que nos congreguemos para adorarte en comunidad, adorarte como tu pueblo. Señor, que tu Santo Espíritu dirija las palabras del predicador, las dirija directamente a nuestra mente y a nuestro corazón. Amén. Que sean palabras de vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, vamos a pedir a un diácono, diaconisa, que pase la ofrenda. ¿Con qué pagaremos amor tan inmenso que diste tu vida por el pecado? En cambio recibes la ofrenda humilde, Señor Jesucristo, de mi corazón. La ofrenda humilde, Señor Jesucristo, de mi corazón. Y cuando la noche extiende. Padre amado, venimos ese día de sábado a darte las gracias porque has estado con nosotros. Te damos gracias porque nos das trabajo, nos das salud. Gracias porque estás siempre con nosotros. Y te pedimos que bendigas estas ofrendas y que ayudes tú que llegue allá donde tú sabes que se necesita. Gracias, Padre, por todo lo que haces por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nick, hoy tendremos historia y novedad. Nick, cada historia está llena de amor y verdad. Con el papá, con la mamá y la hermana querida, vamos a leer la historia del libro que la abuela montó, hizo con cariño para ti. Mensajera del Señor. Papá, hoy yo canto de alegría por tener la compañía de alguien tal y como tú. Papá, no me sale bien, no puedo. Nick, ¿estás hablando solo, hijo? No, mamá, estoy ensayando, pero no me sale bien. Ah, el programa para el Día del Padre. Sí, se me olvidó la letra. Sabía que no debía haber aceptado cantar solo esa parte. Solo de pensar en toda la gente mirándome, pensé que me sería más fácil. Pero hijo, lo lograrás. Pero hay otros que cantan mejor que yo en mi clase. ¿Por qué será que la profesora me eligió? Porque eres capaz.
Lo dices solo porque eres mi madre. Exactamente. Conozco a mi hijo muy bien y sé que lo lograrás. Hagamos un trato. Tengo que colgar la ropa en el tendedero, pero volveré ya. Creo que tengo que darte un consejo. Papá, tu calor me da solaz. Papá, tu amor me trae la paz. Mamá, ¿qué hace Nick? Está ensayando. Va a cantar en la escuela. A mí también me gusta cantar. ¿Quieres ver? Me gusta ayudar porque me pone contenta. Voy a tender la ropa. Mamá quedará sonriendo. ¡Ay, qué linda! Cantas muy bien. Y es verdad, sonrío cuando me ayudas. Dame 2 broches más, por favor. Papá, siempre en horas de peligro, eres tú aquel amigo que no cansa de amar. Papá, tu calor me da solaz. Papá, tu amor me trae la paz. Está quedando bien, querido. ¿Qué te parece una pausa para descansar la voz y escuchar una historia? Buena idea, mamá. Lo estoy necesitando. Elegí una historia que, pensándolo bien, tiene mucho que ver con lo que te está ocurriendo. ¿Es de alguien que estaba ensayando para cantar? No, pero se trata de alguien que tuvo que enfrentar un gran desafío. Entonces, quiero escuchar. Mensajera del Señor. Elena Harmon tenía solo 17 años cuando fue llamada a realizar un trabajo muy especial. Ella amaba a Dios y había encontrado en Jesús un gran amigo, pero nunca pensó que un día sería conocida como la mensajera del Señor. Todo comenzó después de que las personas se desanimaron porque Jesús no volvió en 1844, como esperaban. No había una explicación para lo que había ocurrido. Elena y algunas amigas no desistieron y siempre se reunían para orar. Esa era una manera de sentir a Dios más cercano a ellas. Y fue en una de esas reuniones que, de repente, Elena tuvo una sensación extraña. Parecía que estaba soñando, pero lo que vio era muy real. Había un camino estrecho por donde andaban varias personas, mientras miraban hacia Jesús que estaba al frente del grupo. Ellas estaban seguras, no tropezaban ni caían. Sin embargo, cuando desviaban su mirada de Jesús, ¡ah! ¡Qué tristeza! Se caían. Elena también vio todo lo que ocurriría hasta que Jesús volviera. Esa visión le mostró que las personas no deberían desistir. Y lo más importante, Elena tenía que contarle esto a todos. El problema es que ella no se sentía capaz. ¿Y si la gente no le creía? ¿Y si se reían de ella? Elena debe haberse preguntado, ¿por qué Dios no eligió a otra persona? Al principio, ella sentía miedo. Era un gran desafío. Pero cuando decidió confiar en Dios y dar lo mejor de ella, todo salió bien. Dios le dio muchas otras visiones para ayudar a las personas a permanecer en el camino correcto. En total, fueron unas 2000 visiones a lo largo de 70 años de trabajo por el Señor. Queridos netitos, pensando en Elena de White hoy, ¿quién diría que ella tuvo miedo y no se sintió capaz cuando fue llamada por Dios? Pero el Señor la bendijo y también los bendecirá a ustedes en sus desafíos. Vaya, mamá, tienes razón. Entendí. Voy a aprovechar a ensayar un poco más antes que llegue papá. Papá, hoy yo canto de alegría por tener la compañía
de alguien tal y como tú. Pues bien, primeramente me gustaría dar la bienvenida a cada uno de ustedes que está aquí esta mañana. Es una alegría muy grande, de verdad, estar aquí más una vez en la casa del Señor, ¿no? De poder estar aquí, poder alabar su nombre, poder estar en comunión con los hermanos. Es una de las cosas principales que todo creyente que entra en ese camino de seguir al Señor, perdón, de poder encontrar un día con Él, es estar aquí. Esto fortalece nuestra fe. Muy bien, amén. Quería dar la bienvenida a los hermanos que de alguna forma nos están acompañando por el YouTube. Siéntase bendecido con esta palabra que tenemos hoy esta mañana. Hablaré un poco como youtuber, ¿no? Esta transmisión obviamente genera un enlace. Entonces me gustaría pedirse que sientes en tu corazón de que alguien más pudiera escuchar este mensaje. Comparte este enlace para que pueda llegar esta palabra a más gentes, que puedan escuchar esta palabra. Amén. Y bueno, me gustaría dar la bienvenida. Veo que hay visitas aquí, hermanos. Muchas gracias por la venida, hermano Edgar, la hermana. Claro, muchas gracias por su presencia, estar aquí. ¿Ok? Esta linda pareja, ¿cómo os llamáis? Amén. José Luis, pues siéntanse a gusto en la casa del Señor. Amén. ¿Alguien más? Tenemos la hermana ahí también, que es de Brasil. Amén. Pues me alegra. Y bueno, espero que yo pueda ser de bendición esta mañana para todos nosotros. Amén. Pues muy bien, antes de ir al grano, al tema, me gustaría hacer una pequeña introducción. O sea, les daré una información en que a principio parecerá un poco confuso qué tiene que ver con el mensaje, pero pronto veremos que esa información tiene mucho que ver con la mensaje de esta mañana. ¿Vale? Existen pesquisas, estudios en que llegan a una conclusión que lo puedo resumir en una palabra. Dice que tú eres fruto, o sea, o eres reflejo del medio de donde estás inserido. ¿Se entiende o no? O sea, esa pesquisa quiere decir, por ejemplo, si tienes un hogar donde tus padres de alguna manera se han divorciado, por ejemplo, esa pesquisa quiere decir que probablemente tú también te divorciarás. Incluso hay una canción que yo conozco de infancia de Brasil que dice que el rico cada vez más rico y el pobre cada vez más pobre. O sea, eso refleja del medio, del ambiente donde tú estás inserido. ¿Se entiende, no? Hasta entonces. Y cuando yo vi esa realidad, eso es algo impactante de alguna manera, ¿sí o no? Yo con mi esposa estamos aquí, ya va para 3 años. Estamos aquí en España. Pero antes de venir a España, yo trabajaba en un colegio. Estuve como unos 2-3 años trabajando en un colegio. Yo era responsable, mi cargo en el colegio era PAE, Profesional de Apoyo Escolar. O sea, ¿qué se trataba? De algunos alumnos que tenían algún problema de comportamiento o podemos decir hasta de enfermedad, sea intelectual o sea física. Mi departamento era de la física, o sea, no tenía nada que ver con los problemas, ¿no?, de comportamiento muchas veces. Y al inicio del año, ¿quién hace el laudo para definir quién son los niños que tienen ese problema, esa condición, podemos decir así? Yo trabajé por 2 años con niños que tenían autismo. Entonces yo era responsable de esa parte
neurológica, digamos así. Pero también había la otra parte de alumnos que daban un cierto trabajo en el colegio. Los angelitos, como le dicen aquí. Los más angelitos del colegio. Y bueno, en esa introducción del año, el médico hacía su evaluación y podíamos ver que eran pocos los que tenían el problema físico, o sea, neurológico, de nacimiento, esa condición que le llamamos. Y había, la mayor parte de los alumnos tenían ese comportamiento, daban ese cierto trabajo a los profesores, o no se trataban bien entre compañeros, porque yo pude ver y compartir con ellos por algunas horas conversando en esa introducción, de que 99 de esos alumnos no aparentaban tener ningún problema neurológico. Pero en común todos ellos tenían problemas en sus hogares. Prácticamente 99% de esos alumnos venían de lares sin estructura. Venían en lares donde el padre estaba preso, donde la mamá estaba preso o era drogada. Muchas veces padres divorciados, o algunos se les abandonó el padre y estaban viviendo en lugares donde recogen los niños, ¿no? que están los padres que no tienen condiciones de crearlo. Entonces, al ver esta realidad, me doy cuenta que esa pesquisa, esos estudios, tiene coherencia con la realidad, ¿sí o no? Nos damos cuenta que, mira, no solo en internet, pero si ves así, gente, por ejemplo, en el tránsito, gente que es aburrida, que le gusta hablar palabrotas en el tránsito, siempre estresado, en el trabajo muchas veces, uno empieza a mirar a situaciones así, a personas así, que ellos en realidad no lo hacen por maldad, ¿sí o no? Ellos son frutos de un ambiente, de un hogar. O sea, empezamos a mirar a esas personas como víctimas de esa situación, ¿sí o no? ¿Entendemos hasta aquí? Muy bien. Hace 2 viernes yo estuve hablando aquí también sobre qué es lo que guía tu vida, ¿sí o no? No sé quién se acuerda, quién lo puede encontrar por YouTube también. Entonces, hay aspectos, cosas que pasan en la vida que de alguna forma guían tu vida, de alguna forma. Y lo que acabo de mencionar aquí son cosas que también de alguna manera guían tu vida. El hecho de estar en un hogar donde está todo destrozado reflejará en tu futuro. Esta es una voz que hay en tu vida, ¿vale? Bueno, entendemos hasta aquí, ¿no? Pues bien, y nosotros como creyentes tenemos la mensaje, la buena nueva, que se dice en español, la buena nueva. O sea, un mensaje del Evangelio que trae esperanza a todas las personas. Es una esperanza que tiene la capacidad de extraerte de ese local, de ese ambiente donde estás y hacer todo nuevo. Ese es el poder en que el Evangelio tiene de poder causar en la vida de las personas. Ese es el efecto en que el Evangelio genuino puede causar en las personas. Pues bien, yo creo que ya hablé algunas veces sobre esta historia en que vamos a caminar esta mañana. Y la historia se trata de Samuel, el niño Samuel. Pues bien, para quien no conoce la historia de Samuel, voy a hacer un pequeño resumen de introducción de la historia, que se trata de que Samuel es hijo de Ana y Elcana, ¿de acuerdo? Ana era una mujer que sufría mucho, tenía un dolor muy grande en su corazón porque ella no podía tener hijos. ¿Quién se acuerda ahí, no? Que no podía tener hijos, tenía una condición que la imposibilitaba de tener hijos. Y en la tradición eso quería decir como falta de bendición de Dios en su vida. Y bueno, pasando por esa situación terrible, ella busca al Señor. Ella va hasta el templo, se humilla ante el Señor y le pide por un milagro. Milagro ese que fue respondido por el Señor. Luego nace Samuel.
el niño Samuel, que futuramente ya saben lo que se tornaría, ¿no? El sacerdote de Israel y un líder para toda la nación de Israel en aquella época. Pues bien, el compromiso que hizo Ana con Dios fue que si Dios le concediera el hijo, ella por su parte, por su vez, ella lo dedicaría a Samuel, al Señor, para que sirva ante el Eterno. Y fue lo que ella hizo. Una vez que pasó ese proceso de destete que le dicen, desmame, y Samuel ya empezó a caminar, ya empezó a desarrollarse y tener un poco más de independencia, podemos decir así. Ana coge al niño y lo lleva hasta la casa del sacerdote Elí, que era el sacerdote en aquella época que hacía, ¿no? Era responsable por guiar el pueblo en aquella época hasta entonces. Y una pregunta que les hago. ¿Fue buena esa llevada que ella cogió al bebé y lo llevó hasta la casa de Elí? ¿Es bonito o no? En partes. ¿Por qué le voy a decir? Porque aquí hay un problema. Hay un problema muy grave. Mira lo que dice en capítulo 3 de 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo de número 3. Primeros de Samuel, capítulo de número 3. ¿Se encontraron? Primero de Samuel, capítulo de número 3. Y Ana lo llevó, ¿no? Hasta la presencia de Elí para que sea creado por Elí. O sea, lo dejó para que Elí se haga cargo de su hijo. Y lo que dice en Primero de Samuel, capítulo de número 3, versículo 1, dice, y el joven Samuel ministraba al Eterno ante Elí. En aquellos días la palabra del Señor era muy rara, no había visión frecuente. En otra versión de la Biblia va a decir que la palabra del Señor era de mucha valía, escasa. A eso quería llegar. Todo lo que es poco vale mucho. Y aquí vemos una realidad la que está pasando en la casa de Elí. ¿Qué es lo que está pasando aquí? La palabra del Señor está rara, está poca, está escasa. No hay esa visión frecuente. En otras palabras, podemos decir que Elí perdió un poco de esa sensibilidad a la voz de Dios. ¿Se acuerdan que hice la introducción de que nosotros somos frutos del ambiente de donde estamos? ¿De acuerdo? Entonces, mirando a esta situación en que se encuentra la casa de Elí, entonces vemos que hay un cierto tipo de fracaso, digamos así. Elí era responsable de la comunicación de Dios con su pueblo. ¿De acuerdo? Entonces ya vemos que ya algo de bien no está correcto. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? Y bueno, Elí tenía también otros hijos, Ofní y Finees. Mira lo que dice, volviendo un capítulo, el capítulo 2, en el versículo 12. Capítulo 2 de 1 Samuel, versículo 12 dice, los hijos de Elí eran hombres impios y no respetaban al Eterno. Entonces ya vemos que Elí no tenía más esa sensibilidad con el Señor. Miramos a los hijos de Elí, vemos que son hombres rebeldes, podemos decir así, que no respetan al Señor, no respetan el santuario, desrespetan a las mujeres que frecuentaban el templo. O sea, no tenían carácter, eran hombres sin carácter, desobedecían y no agradaban al Señor con sus actitudes. Un poco adelante dice en el versículo 26 del propio capítulo 2, dice así, en cambio, el joven Samuel iba creciendo, en cambio, y era acepto por Dios y por los hombres. Aquí vemos que hay una quiebra de paradigma, ¿sí o no? A pesar de que él está
en un ambiente donde el Señor no es frecuente, donde Elí hace algún tiempo atrás había recibido la visita de un profeta del Señor, exhortándole, dándole un tirón de oreja, diciéndole que el Señor no se agradaba con su actitud, que él estaba honrando más a sus hijos que a Dios. Y eso es muy grave. Es ahí donde Elí perdió a sus hijos de una cierta manera. Venía los hijos desrespetando los sacrificios, el santuario. El Señor decía, no hagáis eso. Pero son mis hijos. No desrespetéis el santuario del Señor, pero son mis hijos. Y aquí vemos que él prefirió, de una cierta manera, agradar a los hijos que agradar a Dios. Entonces, basada en la primera introducción de que somos frutos del medio de donde estamos, y viendo la realidad en que se encuentra Samuel, ya podemos deducir o darnos idea de que no fue tan buena idea de que Samuel haya ido a vivir con Elí, ¿sí o no? Pero ahí que está el detalle en que habla la predicación. ¿Cuál es la voz que debes oír? La esperanza en que había en Samuel no estaba en Elí. La esperanza de Samuel no estaba en Ofní, no estaba en Fineas, eran los hijos de Elí. La esperanza de Samuel no estaba en el ambiente en que él se encontraba. La esperanza de Samuel estaba en la voz del Señor. Siguiendo en el capítulo 3, versículo 2. Un día cuando los ojos de Elí empezaron a escurecerse y no podía ver, estaba él acostado en su aposento. En la Biblia podemos interpretar las cosas de dos maneras. La manera literal y una manera simbólica, espiritual, hablándome. Entonces aquí dice que donde se hallaba durmiendo, un día cuando los ojos de Elí empezaron a escurecerse. O sea, aquí está diciendo que ya está llegando la noche, hora de descansar, los ojos están débiles ya para dormir. Pero si lo entendemos de otra manera, vamos a ver que el papel del sacerdote era comunicación de Dios con su pueblo, ¿de acuerdo? Entonces, él tiene ese privilegio de tener una visión más amplia de lo que el Señor quiere. De qué camino seguir, qué cosas tengo que hacer para agradar a Dios. Él tenía esa visión más amplia que mucha gente del pueblo, ¿sí o no? Entonces aquí vemos que los ojos de Elí empezaron a escurecerse. Es un reflejo de la situación en que se encontraba. En el mismo 2 dice así, y no podía ver. Estaba él acostado en su aposento. Dice que obviamente tenía su habitación y estaba acostado. Pero si analizamos de otra manera, simbólica, aposento, habitación, lugar de descanso, lugar de hilo, lugar de conforto, ¿sí o no? Si vemos en el lado espiritual, vamos a ver que Elí estaba comportándose de una manera tranquila, viendo situaciones que no agradan al Señor y no hacía nada. No corregía a sus hijos, no ponía orden en el lugar, ¿sí o no? Siguiendo el número 3 dice, y Samuel se hallaba durmiendo en el santuario del Eterno, donde estaba el arca de Dios, antes que la lámpara de Dios fuera apagada. Otra interpretación doble, podemos decir así. Samuel está durmiendo, está yendo a acostarse, ¿no? En el santuario. O sea, el título de este capítulo dice el llamado a Samuel, el llamado que Dios tiene a Samuel. Entonces vemos que de una cierta manera inconsciente, Samuel está en un lugar estratégico, ¿sí o no? El lugar donde habita el Señor, en el santuario del Señor. Y dicen en secuencia, dice así, en el mismo 3,
donde estaba antes que la lámpara de Dios fuera apagada. Aquí los hermanos que estudiaron un poco sobre el tema del santuario, que lo estuvimos viendo con Jesús el sábado pasado con los jóvenes, había el candelabro en la entrada del santuario, donde estaban las luces de vela, podemos decir así, aceite, que se encontraba prendidas. O sea, el joven Samuel ministraba ante Elí, o sea, él era responsable de esa manutención, de estar ahí, ¿no? De poder, se está acabando el aceite, poner un poquito más de aceite, o sea, él ayudaba, él trabajaba en el santuario, en el templo del Señor. Y aquí dice aquí que antes que la lámpara de Dios se apagara. Si vamos al otro punto, de la manera de interpretar espiritualmente, simbólicamente, la luz representaba la luz de Dios, la presencia de Dios. O sea, hay esa palabra que dice la luz al final del túnel, ¿sí o no? Significa que hay esperanza. Y aquí lo vemos claramente como hay esperanza. Aunque esté destrozada esta casa, con la luz del Señor casi apagándose, antes que se apague, el Señor llama a Samuel. Y ahí dice, continuando en el versículo 4, y el Eterno llamó, y él respondió, aquí estoy. 5, y corrió a Elí y le dijo, aquí estoy, ¿para qué me has llamado? Elí le dijo, no te llamé, vuelve a acostarte. Y él volvió y se acostó. Aquí, mira, para que puedan entender, está en el santuario, obviamente no hay una puerta, pero imagínense la habitación de Samuel, la habitación de Elí. Vamos a dibujar aquí una pequeña puerta, ¿vale? Para que podamos entender. Dios llama a Samuel. Samuel. ¿Qué hace Samuel? Abre la puerta. No hay puerta, pero para que puedan entender. Y él se va hasta donde está Elí. Dime, Elí, ¿para qué me has llamado? No te llamé. Vuelve a acostarte. Él vuelve a acostarse. No estaba entendiendo lo que estaba pasando. En el versículo 6 dice así. Y el Señor volvió a llamar a Samuel. Y él se levantó y fue a Elí y le dijo, aquí estoy. ¿Para qué me llamaste? Y Elí dijo, hijo mío, no te llamé, vuelve a acostarte. Mira lo que dice en el versículo 7. Samuel no había conocido aún al Eterno, ni le había sido revelada la palabra del Señor. Aquí es algo muy curioso que pasa, que si paramos para analizar, es algo extremadamente importante para nosotros que conocemos al Señor. Digamos así. Digamos que una persona, no sé si le han pasado a ustedes alguna vez así, pero imagínense que una persona que tú nunca has conversado con ella, nunca se has parado para platicar y tal, y esa persona coge el teléfono y te llama. Ahí tú atiendes el teléfono, hola, la persona dice, hola, adivina quién está hablando. No hay cómo saberlo, ¿sí o no? Porque yo nunca conocía esa voz. Entonces, ¿quién no conoce la voz? No tiene la obligación, podemos decir así, de reconocer esa voz. ¿Sí o no? Me da hasta rabia, yo lo apago el móvil y hasta que se identifique. Y eso es lo que pasó aquí con Samuel. Y una de las cosas que yo me puse a pensar mirando esta situación aquí, en que el Señor llama a Samuel. Samuel no reconoce su voz. Y yo me puse a pensar, ¿qué puede ser más grave, podemos decir así, de no reconocer la voz del Señor? Lo más terrible que puede pasar de no reconocer la voz es conocer su voz, pero olvidarse de su voz. Hay gente que ya escuchó hablar la voz del Señor, pero en algún punto de la vida se alejó del Señor y perdió ese reconocimiento de la voz de Dios en su vida. Ahí donde entra la relación, la intimidad que tú tienes con Dios. Si tú tienes esa relación todos los días con el Señor, lo buscas,
la voz del Señor se hará familiar para ti. Y eso es algo muy importante que nosotros como criaturas del Señor, es algo que no tiene precio. Es algo inmensurable, poder escuchar la voz del Dios que nos ha creado. Eso es maravilloso. Pues bien, siguiendo en el versículo 8 dice, versículo 8 del capítulo 3. Por tercera vez, el Eterno llamó a Samuel. Y él se levantó, fue a Elí y le dijo, aquí estoy, ¿para qué me llamaste? Entonces Elí entendió que el Eterno estaba llamando al joven. Y él le dijo, ve y acuéstate. Y si te llama otra vez, dirás, habla, Señor, porque tu siervo oye. Así Samuel volvió y se acostó en su lugar. Aquí es algo muy interesante también que es bueno que lo resaltemos. Por intermedio de Elí, Samuel supo la manera de reaccionar a esa voz. Habla, Señor, porque tú, siervo, oye. O sea, él aprendió por intermedio de Elí que Dios es Señor y nosotros somos siervos. En otras palabras, habla, Señor, que manda, que tu siervo, el que te va a obedecer, oye. El hecho de saber no cambia, no te transforma a ti. ¿Sabías tú? Porque hay muchas personas que saben que Dios es maravilloso, que Dios es Jesús es transformador, puede hacerte una vida nueva. Pero el hecho de que lo sabes, pero no lo vives, no cambia nada. ¿Sí o no? El hecho de saber que el Señor puede transformar tu vida, sacarte de un ambiente donde la probabilidad de que tu realidad sea algo no agradable, digamos así, Él tiene ese poder. El hecho de saber no cambia tu realidad. Tu realidad cambia cuando tú sabes qué hacer con lo que sabes y cuando lo haces. ¿Sí o no? Entonces, para que podamos entender, Samuel sale, va hasta Elí, aquí estoy. Samuel le dice, ve y dile, habla, Señor, porque tu siervo oye. Entonces, imagínate, a mí me gusta mucho así entrar de cabeza en la historia. Yo me pongo a imaginar cómo será la situación, ¿no? De poder saber que esa tercera vez que él va a volver a su habitación no es igual que las primeras dos. Porque ahora él sabe que es el Señor que lo está llamando. Él sabe que esa voz que él está escuchando es del Eterno. Entonces, le dice, vuelve a tu habitación. Y cuando él llega aquí, ¿entra o no entra, hermano? Hay muchos que están aquí, en la puerta, toda la vida, sabiendo que al interior de la habitación hay intimidad, hay relación. Pero están aquí. No tienen esa tomada de decisión. Porque mira, el hecho de que tú elijas estar adentro de la habitación con Dios, obviamente implicará en dejar lo exterior para atrás. El aceptar una vida con Cristo implica en renuncia. Y Samuel sabe, y nosotros también debemos saber que el hecho de tomar la decisión de entrar en la habitación cambiará nuestra vida. Cambiará nuestra vida. Porque tenemos que renunciar a lo que queda para atrás. ¿Sí o no? Entonces Samuel entra en la habitación. Y el Señor habla con él. Samuel, Samuel. Por tercera vez. Y le dice, habla, Señor, que tu siervo. Aquí es una experiencia la más fenomenal, increíble que puede haber para cualquier ser humano. Esa
esa experiencia de que el creador de tu vida, el que te creó a ti, está ahí para hablar contigo. Es algo increíble esa situación. El Señor habló con Samuel. Y para resumir un poco la historia, Samuel fue, yo creo que por última vez, podemos decir así, ¿no? Ordenado por el Señor para dar mensaje a Elí de lo que iría a pasar con su casa. O sea, consecuencias de la vida que estaba tomando Elí. Quería destruir a su familia, a sus hijos, porque no agradaban al Señor. Posteriormente, Samuel se transforma, se ordena por medio del Señor, obviamente, a ser un sacerdote, el líder de Israel, y posteriormente pasa a David, y ahí la historia es magnífica. Hay un detalle muy preciso que llama toda la atención. A veces me pasa eso a mí, yo miro películas muchas veces y a veces me pasa un detalle sin darme cuenta. Y ese detalle da todo sentido también al restante del mensaje. La palabra dice que el niño Samuel, en la tercera vez, el niño Samuel salió del cuarto. ¿Sí o no? Entró al cuarto, perdón, a hablar con Dios. En la mañana siguiente, el niño salió del cuarto, ¿sí o no? El detalle está aquí, mira. En la noche pasada, el niño Samuel entró en el cuarto. En la mañana siguiente, el profeta Samuel salió del cuarto. ¿Ves el poder de la palabra del Señor? ¿Cómo cambia la realidad de tu vida? Entonces, la mensaje de esta mañana quiere decir que si tú, de alguna forma, sos fruto, sos proveniente de algún hogar que está destrozado, o de padres divorciados, o tu padre te abandonó de alguna forma, o vives en un ambiente donde no condice con la voluntad del Señor, haz como Samuel, que él prevaleció, no se contaminó con el ambiente donde estaba. Y el Señor vio en él esperanza para Israel. ¿Ven? Una de las cosas que me hizo así pensar y pensar y pensar es que sabemos a partir de esta historia de que la voz de Dios es una voz que cambia tu perspectiva de vida. ¿De acuerdo? Entonces, el Señor nunca para de hablar. Pero si miramos a nuestra generación, podemos decir de una forma general, vemos que existen muchas personas que no oyen la voz del Señor. Muchas porque obviamente no están cerca de Él, pero muchas personas que incluso que cuestionan, ¿no? Que ¿por qué no oigo la voz del Señor en mi vida? ¿Por qué si hago esto, hago aquello, pero quiero oír la voz del Señor en mi vida? Y aquí vemos una dinámica increíble. Samuel sale del cuarto. ¿Dios está dónde? En su habitación, esperándolo. No es porque Samuel no entendió que era Dios y salió hasta Elí que Dios paró de hablar. Dios sigue hablando, sigue hablando. Pero ¿cuál es el problema? Dios dice que nunca para de hablar con nosotros. Esa es la esencia del pacto que estamos estudiando en la escuela sabática, ¿sí o no? Que el Señor siempre estará con nosotros. Entonces, ¿por qué no lo escucho al Señor? Un gran ejemplo que te voy a dar es el libro de Génesis. Cuando el Señor crea a Adán y Eva. Imagínate esa experiencia. Porque mira, cuando Isaac nació, ya nació con los ojos sumamente abiertos. Y la primera cosa que Isaac vio fue a su mamá. Luego un poquito de mí y ahí estuvimos. Ahora imagínate de que el Señor lo crea, lo moldea con tanto cariño, le da el soplo de vida. Y al abrir el ojo,
ve tu creador. Qué cosa increíble, ¿sí o no? De poder tener esa experiencia. Y el Señor hace un pacto con Adán y Eva. Les dice que toda bajar de sol, viración del día, le dicen aquí, ¿no? Que el Señor bajaría hasta el jardín y estaría con ellos en comunión. Hablarían, conversarían. Experiencia increíble. Pero un día algo cambió. Un día en que Adán y Eva desobedecieron a Dios. Entonces, hasta entonces había una rutina, ¿sí o no? Yo creo que hay una infinidad de cosas preciosas en el jardín. Pero cada día era un descubrimiento nuevo, ¿no? De poder descubrir una planta diferente, una flor, un local, un sitio. Y el Señor bajaba y le conversaba, mira, Dios, hoy he descubrido esto. Hoy estuve en la compañía de la jirafa, de algo así. Y en el momento en que algo cambió, en que el hombre pecó, la Biblia dice que Dios bajó al jardín. O sea, el Señor no cambia su rutina porque tú has cambiado la tuya. Nosotros cambiamos. Nosotros nos olvidamos. Nosotros nos hacemos como no escuchamos la voz del Señor. Él sigue hablando. Y la Biblia cuenta que cuando Dios baja al jardín y al escuchar los pasos de Dios, Adán y Eva se esconden. Y ahí vemos que el pecado crea una barrera de comunicación. ¿Sí o no? Aquello que era agradable ya no es más porque la culpa lo hace sentir vergüenza de estar ante la presencia del Señor. Pues bien, hablando un poco de eso, vemos que el Señor no cambia su rutina, no para de hablar con nosotros. Entonces yo dije, ¿por qué será que la mayoría de la gente hoy en día no oye al Señor, no lo puede escuchar? ¿Qué será que es lo que pasa? Porque el Señor nunca paró de hablar, ¿sí o no? El Señor siempre habló con nosotros. Y bueno, para poder ya terminar, ya nos hacemos un poco... les quiero presentar los elementos de la comunicación. En el colegio yo aprendí con el profesor que para que haya una comunicación plena, es necesario que algunos elementos sean respetados. ¿De acuerdo? Entonces, primero es necesario que haya un emisor. Emisor es que habla el mensaje, el que manda el mensaje. ¿Para quién? Ahí es necesario que haya un receptor. El receptor somos. Entonces, vale, para que podamos entender. Emisor, Dios. Receptor, muy bien. Perfecto. Pero hay algo más también. Hay la mensaje. El mensaje. Y el mensaje del Señor es la palabra. ¿El Señor puede hablar por intermedio de un profeta? ¿Puede hablar contigo por un sueño? Sí. ¿Con un pajarito que se asienta cerca de ti? Puede. Pero si no está mediante la palabra del Señor, no es Dios hablando. Así que todo lo que vayas a recibir como mensaje, toma en cuenta que si está de acuerdo con la palabra. Porque la palabra dice que el Señor vela para cumplir su palabra. ¿De acuerdo? Entonces hay un emisor, un receptor, el mensaje. El cuarto elemento de la comunicación es el código. ¿Qué es el código? El idioma. ¿Qué idioma estamos hablando aquí? ¿Me puede? Español. Muy bien. Es el idioma para que todos puedan comprender lo que estamos hablando, ¿sí o no? Se eu começar a falar com vocês em português, talvez vocês não vão me entender muito bem. De acordo? A irmã vai compreender ali. A irmã também, que somos do mesmo país. Mas é uma coisa que chama muita atenção porque o Senhor tem o seu próprio idioma. Bueno, algunos han... entendí más o menos. Entendí. Se entiende algo, ¿no? Se entiende algo.
pero la comunicación no es perfecta. ¿Sí o no? Y el Señor tiene un idioma para hablar con nosotros. De Génesis a Apocalipsis, el único idioma en que el Señor habla con nosotros, santidad. Dios es santo. Santidad es su idioma. Entonces, el Señor habla con nosotros, pero nosotros cambiamos nuestras naturalezas. Dejamos de que nos corrompiéramos por muchas cosas. El Satanás usa artificios innumerables para poder hacernos que no le entendamos más a Dios, que perdamos esa conexión con Dios. ¿De acuerdo? Hay un último elemento, en que ese elemento es crucial, podemos decir así. Que si ese elemento se presenta en la comunicación, hace con que echar a perder todo lo demás. Es el ruido. El ruido. A ver, Jesús, a ver si me puedes ayudar. Ponte más o menos ahí en la puerta, un poquito más distante de mí. A ver, para que puedan entender cómo es el ruido en nuestras vidas. Pues bien, estamos a una distancia, ¿de acuerdo? ¿Me puedes subir? De la distancia un poco se puede oír, ¿sí o no? Eso muestra que muchas veces hay personas que están lejos de Dios, pero aún tienen la gente que no está muchas veces aquí, pero tiene una sintonía con él. Por situaciones adversas, podemos decir. Bien. Voy a poner algo aquí. Pues bien, cuando estás lejos, lo que estoy usando aquí es licencia poética. No sé si alguien sabe qué es lo que es licencia poética. Aquí no soy yo hablando, ¿vale? ¿Tú? Entonces tenemos el emisor, el receptor y la mensaje. Pero el hecho de que estés lejos de mí abre espacio para que entre ruidos en medio de esta comunicación. Y eso hace con que tú no puedas entender mi mensaje, mi voluntad a tu vida. ¿De acuerdo? ¿Sabes lo que yo hice? Yo bajé mi tono de voz para aumentar tu interés. A veces el Señor va a hacer eso con nosotros. Él va a bajar su tono de voz para que nosotros, si realmente queremos tener comunión con Él, lleguemos más cerca. Ven aquí. Mira, no sé si te acuerdas, pero aquí yo hice una puerta antes de entrar. ¿Vale? Entra en la puerta. Muy bien, muy bien. El hecho de que él cerró la puerta, muchas gracias. Ya evitó una gran explicación aquí. El hecho de que tú cierres la puerta quiere decir que tú quieres tener intimidad conmigo. Porque el hecho de cerrar la puerta eliminas el ruido que hay afuera. ¿Ven? Pues bien. Y aquí es donde tú tienes, como le pasó a Samuel, la voz en que va a plantear tu presente y tu futuro. El pasado quedó afuera de la puerta. ¿De acuerdo? Y es aquí donde ocurre, donde pasa, donde acontece la intimidad. La intimidad a lo largo de la historia se fue deturpando el sentido de la palabra intimidad.
Muchas veces las personas lo relacionan con un acto sexual, intimidad. Pero la intimidad está aquí. Una de las raíces de la palabra intimidad es que tú tienes una glándula encima de tu corazón. Se llama llamado timo. Tú tienes, yo tengo, todo el mundo tiene esa glándula. Y la intimidad ocurre aquí, donde yo permito que tú sientas la batida de mi corazón. ¿De acuerdo? Si en el abrazo ocurre esa intimidad. Pero el gran detalle está aquí, mire, tomen atención, de que te has dado cuenta que es difícil abrazar a alguien que no conoces. Es difícil, ¿sí o no? A la persona que no conoces abraza de esta manera, ¿sí o no? Entonces, aquí, en la intimidad con Dios, no es yo conociéndote a ti, yo te creé, yo te conozco. Es Dios permitiendo que tú me conozcas, que tú sientas el latido de mi corazón. Es ahí donde acontece la intimidad. La voz del Señor que prolongará tu futuro, no la voz del pasado. Eso es, hermanos. Hice esa pequeña dinámica para que puedan entender la importancia de que tengamos una comunión con nuestro Dios, nuestro Creador. Amén. Ponte de pie. Y que podamos salir de aquí esta mañana con ese sentimiento, con esa decisión tomada en nuestras vidas, de poder tener ese momento de intimidad con el Señor. Porque mira, el hecho de que estás aquí en el cuarto con el Señor no impide de que tú vas a volver atrás. ¿Sí o no? Pero la diferencia es que tú no vas a volver como rehén, como prisionero del pasado. Vas a volver como herramienta de cura para las demás personas. ¿Ven? Vamos a cantar el último himno, 500. Hazme tu siervo. Que esa sea la voluntad de nuestro corazón. De decirle al Señor, habla Señor, que tu siervo oye. Amén. Hazme tu siervo, humilde y fiel, que ayude a todos con tu amor. Sea el ruego de mi corazón. Hazme tu siervo, quiero escucharte y obedecerte, Señor. Nuestro querido, amoroso Padre Celestial, Padre Creador de cada uno de nosotros que está aquí. Queremos agradecerte, Padre, porque tú nunca te callas. Tú siempre estás hablando con nosotros. A pesar de que nosotros muchas veces nos alejamos de ti, cambiamos nuestro idioma, pero tú siempre, con tu santa misericordia, sigues hablando con nosotros. Gracias por no desistir de cada uno de nosotros. Gracias por tu amor ser demostrado en una cruz. Padre, en este momento abrimos nuestros corazones para entregártelo a ti. Nos ponemos en posición de siervo para oír tu voz
y poder cumplir lo que tú quieres en nuestras vidas. Pedimos que sobre todo sea hecha tu voluntad, Padre. Te pedimos que tu mano siga bendiciendo, cuidando y protegiendo no solo a cada uno de nosotros que está aquí esta mañana, a los que nos están asistiendo por YouTube y también a todas las demás personas que sabemos que tienes un propósito en la vida de cada uno. Eso nosotros te lo pedimos y te lo agradecemos grandemente. En el nombre de Jesús, amén. Feliz sábado, hermanos.